¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los vientos del mal, del odio y de la tribulación soplan sobre la tierra para destruir vidas. Por eso, el Altísimo me ha enviado a ustedes para conducirlos por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres. Ustedes, hijitos, son mis manos extendidas. Oren, ayunen y ofrezcan sacrificios por la paz, tesoro que todo corazón anhela. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el mes de los difuntos, en el mes de todos los santos, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, miércoles de la tercera semana del Salterio. Estamos en la semana 31 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica ha celebrado hoy la memoria de San Adeodato I, Papa. Nació en la ciudad de Roma, su pontificado duró 3 años, durante un periodo precisamente en el que se empezaba a sentir cada vez más claro y fuerte el sentimiento de intolerancia y de independencia hacia el poder bizantino. San Adeodato se entregó totalmente al cuidado de los enfermos. Animó constantemente a los clérigos que enfrentaban grandes penurias por las secuelas de la guerra y también de las epidemias. María, una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Congreso Mariano Nacional, 11 de noviembre de 2003. Auditorio, Colegio Betlemitas, Transversal 36, número 7293, Barrio Laureles, Medellín. Informes, 312-431-3479, 312-431-3479. Estamos en el mes de los difuntos. Vamos a continuar recibiendo la doctrina de nuestra Iglesia Católica, en las palabras de un esclarecido sacerdote, con el cual ya hemos iniciado este tema en anteriores días. Esto lo hacemos porque en el consenso general, pues no toda la gente conoce a profundidad la doctrina de nuestra Iglesia en torno a los fieles difuntos. O sea, no todo termina con la confesión. En la confesión se te perdona la culpa y la pena eterna, te queda por pagar la pena temporal. ¿Y cómo se pagan las penas temporales? Con oraciones, con limosnas, con penitencias, con ayunos, ofreciendo sufrimientos y también con indulgencias. Así es que vamos a volver aquí. ¿Qué es la indulgencia? Es la remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Ya lo expliqué. Remisión que otorga la Iglesia fuera del sacramento de la penitencia. O sea, esto es aparte de la confesión. Es una gracia extra que nos da la Madre Iglesia fuera de la confesión. Esto es muy importante. Siguiente pregunta, ¿de quién ha recibido la Iglesia la facultad de conceder las indulgencias? O sea, ¿de dónde le viene a la Iglesia el poder de perdonar esa pena temporal a los pecadores? Respuesta, la Iglesia ha recibido de Jesucristo la facultad de conceder las indulgencias. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo les dijo a los apóstoles, a quienes perdonen ustedes sus pecados les quedarán perdonados, les dio ese poder de perdonar el pecado, la culpa, la pena eterna y la pena temporal. Ahí va incluido todo.
La iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados y de perdonar la culpa, la pena eterna y la pena temporal. Siguiente pregunta, ¿de qué manera la iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias? Respuesta, la iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias aplicándonos las satisfacciones sobreabundantes de Jesucristo, de María Santísima y de los santos, las cuales forman lo que se llama el tesoro de la iglesia. El tesoro de la iglesia. Voy a explicarlo de manera metafórica. Vamos a suponer que como consecuencia de tus pecados, que ya se te perdonaron en la confesión, tú le debes a Dios unas moneditas para reparar. Pero no te alcanzan tus moneditas para pagar todo lo que le debes a Dios. Pero la Virgen María, Jesucristo y los santos tienen monedas de sobra por los méritos que alcanzaron. Primero Jesucristo, luego la Virgen María y los santos. La iglesia, ¿qué hace la madre iglesia? Recuerden que la iglesia no solamente somos los que estamos aquí en la tierra, sino también los que están en el cielo. Y ese tesoro de moneditas, entre comillas, que lograron juntar Jesucristo, la Virgen María y todos los santos. La iglesia lo puede administrar y puede tomar de esas monedas y decir, te las aplico a ti para que le pagues a Dios lo que le debes. Esto la iglesia no lo hace siempre. No lo hace siempre, pero la iglesia lo hace en algunas ocasiones. O sea, por eso dice, ¿cómo lo perdona? Nos aplica a nosotros las satisfacciones sobreabundantes de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos, las cuales forman lo que se llama el tesoro de la iglesia. Ese tesoro espiritual se nos ayuda a nosotros a pagar esa deuda espiritual, que no son monedas. Es una deuda espiritual por haber ofendido a Dios. ¿Quién tiene el poder de conceder las indulgencias? Respuesta, el poder de conceder las indulgencias lo tiene únicamente el Papa en toda la iglesia y el obispo en su diócesis según facultad que el Papa le otorgue. Bien, entonces el Papa para toda la iglesia y el obispo en su diócesis, pero dependiendo de hasta dónde el Papa les permita a los obispos ofrecer indulgencias. Siguiente pregunta, ¿de cuántas especies son las indulgencias? Las indulgencias son de 2 especies, plenaria y parcial. Atención, las indulgencias son de 2 especies, plenaria y parcial. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Respuesta, indulgencia plenaria es la que perdona toda pena temporal por los pecados. Por esto, si uno muriese después de ganarla, iría derecho al cielo, sin pasar por el purgatorio. O sea, cuando ganas una indulgencia plenaria, pagas todo lo que debes. Toda la pena temporal que debías queda saldada, porque ganaste una indulgencia plenaria. Si alguien muere después de ganar indulgencia plenaria, está bien ganada, de verdad, va derechito al cielo. Ahora, ¿qué es la indulgencia parcial? La que no es plenaria. Indulgencia parcial es la que perdona solamente una parte de la pena temporal debida por los pecados. O sea, el que gana una indulgencia parcial no se le perdona todo lo que debe, pero una parte de lo que debe. Siguiente pregunta. ¿Qué pretende la iglesia al conceder las indulgencias? Respuesta. Al conceder las indulgencias, la iglesia pretende ayudar a la incapacidad que tenemos de expiar en este mundo toda pena temporal, haciendo que consigamos, por medio de obras de piedad y caridad cristiana, lo que en los primeros siglos procuraba con el rigor de los cánones penitenciales. En los primeros siglos las normas eclesiásticas eran más exigentes y era mucho más común la penitencia entre los cristianos. Eso se perdió lamentablemente. Ahora, la iglesia nos ayuda, la iglesia es madre y nos ayuda. Nosotros tenemos que purgar lo que debemos
con penitencias, con ayunos, con sacrificios, con limosnas, con mortificaciones. Pero a veces aún así ni nos alcanza. La Madre Iglesia dice, bueno, te voy a ayudar. Te voy a pedir que hagas esto determinado, estas obras determinadas, y a cambio te voy a conceder indulgencia extra, perdón extra. Ayuda en nuestra debilidad. Siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por indulgencia de 100 días, de 7 años y otras semejantes? Porque algunas oraciones en los libros de indulgencias dicen indulgencia de 3 años, indulgencia de 7 días, indulgencia de 100 años. Bueno, aquí el Papa nos explica qué se entiende por eso. Dice así: por indulgencia de 100 días, de 7 años, etcétera, se entiende la remisión de tanta pena temporal cuánta se descontaría con 100 días o con 7 años de la penitencia antiguamente establecida por la Iglesia. Y no puede decir, fíjense bien, fíjense qué interesante está esto, porque ahora nos hemos hecho tan light que pensamos, Dios es bueno, Dios todo perdona, todo el mundo va al cielo directamente cuando se muere. Y nomás se muere alguien y a veces en la misa funeral el Padre lo manda al cielo al difunto. Ya tenemos un intercesor más en el cielo. Bueno, esa no es doctrina católica. Esa no es doctrina católica ni es el espíritu católico. El espíritu católico es saber que la persona que ha fallecido va al juicio de Dios. Y nosotros no tenemos ni manera de saber cómo le va a ir en el juicio. Por eso tenemos que ayudar con nuestras oraciones y pedir misericordia, perdón por los pecados de ese difunto. Pero hemos hecho un catolicismo light, que es un falso catolicismo, en el que pensamos que solo basta morirse para ir al cielo. Imagínense ustedes, si hay penitencias de 100 años, quiere decir que lo que te ganarías en 100 años, pero bueno, en 100 días, perdón, en 7 años de penitencia continua. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿quién peca tanto para tener que hacer 7 años de penitencia continua? O para tener que ganar una indulgencia de 7 años. Bueno, les recuerdo un episodio de las apariciones de Fátima, cuando Lucía dos Santos le estaba preguntando por varios difuntos a la Virgen. Le pregunta por una joven que tenía alrededor de 20 años y había fallecido recientemente, y la Virgen le dijo que esa mujer estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Atención, ¿qué pudo haber hecho una muchacha en una aldea de Portugal, en otra época donde no había tanto pecado, hace más de 100 años, cuando no había televisión, ni la música que oyen los jóvenes hoy, ni las diversiones que tienen los jóvenes hoy, ni las películas, ni todo ese degenere que tienen los jóvenes hoy? ¿Qué pudo haber hecho una muchacha de aquel tiempo para merecer el purgatorio hasta el fin del mundo? Pero para que vean cómo es la justicia de Dios. Ahora imagínense, si así le fue una muchacha de aquel tiempo en un contexto rural, ¿cómo nos puede ir a nosotros que estamos en medio de tantas tentaciones en las ciudades? Con tanta tecnología que usamos mal. Bueno, continúo. ¿Qué caso hemos de hacer a las indulgencias? Respuesta: grandísimo caso hemos de hacer de las indulgencias, porque con ellas satisfacemos a la justicia de Dios y más pronto y fácilmente alcanzamos la posesión del cielo. Fíjense, con las indulgencias satisfacemos la justicia de Dios, de la que ya no se habla hoy. Solo se habla de la misericordia. Qué lástima, porque ese no es todo el Evangelio. Y más pronto alcanzamos la posesión del cielo. Por eso hay que ganar indulgencia siempre que podamos. Siguiente pregunta. ¿Qué se requiere para ganar las indulgencias? Respuesta: para ganar las indulgencias se requiere, atención, estado de gracia, al menos en la última obra que se cumple. O sea, hay que estar en estado de gracia. En estado de pecado no se ganan indulgencias. Y pureza aún de las culpas veniales, cuya pena queremos se nos perdone. O sea, cuando quieres ganar una indulgencia tienes que hacer un acto de detestación, de rechazo, de desprecio de todo pecado, incluso los pecados veniales. Porque mucha gente no rechaza los pecados veniales, se conforma con los pecados veniales, está contenta con los pecados veniales. Dice, es un pecadito, esto Dios no lo va a tomar tanto en cuenta. Es una ofensa a Dios,
el pecado venial también ofende a Dios, y no es justo ofender a Dios, ni siquiera de la manera más leve. No es justo. Es una falta de amor a Dios. Siguiente. Cumplimiento de las obras prescritas, o sea, las obras que la iglesia te dice que tienes que hacer para ganarte la indulgencia. Tercero, tener intención de ganarlas. O sea, hay que hacerlo con intención de ganar la indulgencia. Cuarto, ser súbdito del que las concede. O sea, si hay un obispo que concede indulgencia por ciertos actos, pues tienes que ser de esa diócesis. Si eres de otra diócesis, no puedes ganar la indulgencia. Las indulgencias que concede el Papa, gracias a Dios las podemos ganar todos porque todos somos súbditos del Papa. Siguiente pregunta. ¿Pueden aplicarse también las indulgencias a las almas del purgatorio? Respuesta. Sí, las indulgencias pueden aplicarse también a las almas del purgatorio siempre que lo declare quien las otorga. O sea, cuando la iglesia diga sí se puede dedicar la indulgencia por un alma del purgatorio, entonces lo podemos hacer. Pero atención, la indulgencia que se gana se puede aplicar o por uno mismo o por el alma de un difunto. No se puede aplicar por dos personas, por dos a la vez. No puedo ganar una indulgencia para mí mismo y para un difunto. Tengo que escoger o el difunto o yo. Solo por una persona. Y esa una persona tiene que ser yo o bien un difunto por quien la quiero ganar. No se puede ganar indulgencia plenaria por un vivo. El vivo se la tiene que ganar solito. Así es que no se puede ganar indulgencia plenaria por un vivo. Bien. Vamos adelante. Pues espero que les esté gustando este programa. Sé que está siendo más largo que lo que pensaba, pero creo que estamos recordando doctrinas que son muy importantes y mi intención es ayudarlos a prepararse para esos 3 días, ese trío de celebraciones católicas que vienen. El 31, la Vigilia de Todos los Santos, el Halloween. Yo sé que si alguien no escuchó el inicio del programa, regrésese al principio luego, porque luego va a pensar que yo estoy invitándolos a disfrazarse de diablos, de brujas y eso, y yo para nada. Pero Halloween tiene un origen católico, la palabra, la expresión Halloween tiene un origen católico, ya lo demostré al principio del programa. Si se conectaron después no lo vieron, no me vayan a poner ahí que estoy diciendo herejías. Y hay una manera católica de celebrar el Halloween. Hay una manera católica de celebrar el Halloween que también ya la propuse más atrasito en el programa, para los que están llegando ahora. Bueno, vamos a hablar ahora de las indulgencias y para eso déjenme compartir pantalla. Esto es muy importante. Aquí está un documento de la Penitenciaría Apostólica que se llama El Don de la Indulgencia, porque vamos a hablar de la indulgencia plenaria. Ya estamos por cerrar, pero hay un punto que me interesa, como decimos aquí en México, amarrar muy bien para que quede muy claro. Vean ahí, dice, el punto 3 dice, para lucrar indulgencias tanto plenarias como parciales, es preciso que al menos antes de cumplir las últimas exigencias de la obra indulgenciada, el fiel se halle en estado de gracia. O sea, antes de cumplir la última parte de lo que pide la iglesia para ganar la indulgencia, hay que confesarse, estar en estado de gracia. En estado de pecado no se gana la indulgencia. Dice, número 4, la indulgencia plenaria solo se puede obtener una vez al día. No puedes ganarte 2 indulgencias plenarias al día, solo una vez al día. Pero para conseguirla, además del estado de gracia, es necesario que el fiel tenga la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso venial. Ya lo expliqué. El fiel tiene que hacer ese acto consciente de desapegarse de todo pecado y de tus pecados, aún de los veniales, de los que consientes mucho, de los que te permites muchas veces, aún de eso tienes que hacer un acto de rechazo, de desprecio de esos pecados. Si no, no se gana bien la indulgencia, Luego, que se confiese sacramentalmente de sus pecados. O sea, hay que ir a la confesión sacramental. Esa es condición para ganar indulgencia plenaria.
confesarse. Por eso les recomiendo, busquen la confesión este fin de semana para que ya estén listos para ganar la indulgencia del 2 de noviembre, de la que voy a hablar, o los primeros días de noviembre, de la que voy a hablar en un momento, y así ayudan a sus difuntos. Pongan atención, esto es muy importante. Recuerden, las dos cosas mejores que pueden hacer por sus familiares difuntos es mandar decir misas por ellos, pero que sean misas de verdad, y ganar indulgencia plenaria. Pero solo se puede ganar indulgencia una vez al día y solo se puede ofrecer cada indulgencia por un difunto. Así es que, atención. Siguiente, que reciba la Eucaristía. Esta es otra de las condiciones habituales. Recibir la Eucaristía, comulgar. Dice aquí, ciertamente es mejor recibirla participando en Santa Misa, en la Santa Misa, pero para la indulgencia solo es necesaria la Sagrada Comunión. O sea, normalmente solo podemos comulgar dentro de la misa, pero si hubiera otra manera de comulgar fuera de la misa, también se puede hacer. Pero para ganar indulgencia, una indulgencia plenaria, estos requisitos valen para cualquier indulgencia plenaria que se tenga que ganar, que se quiera ganar. Es acto de rechazo de todo pecado, incluso venial, confesarse, comulgar y luego, la última, orar según las intenciones del romano pontífice. Estas son las cosas que tenemos que hacer de cajón, como decimos en México, o sea, lo que tenemos que hacer para ganar cualquier indulgencia, además de la obra específica que la Iglesia nos pide en cada caso. Orar por las intenciones del romano pontífice. Ahora, sobre esto me permití hacer una investigación que les va a parecer muy interesante, espero yo. Porque hay gente que dice, a ver, ¿cómo que pido por las intenciones del Papa? ¿Y qué tal si el Papa no tiene las mejores intenciones? Porque vamos, los papas son humanos, ¿verdad? La asistencia del Espíritu Santo al Papa no significa que todo lo que al Papa se le ocurra está bien. De hecho, en la historia de la Iglesia hay casos probados en que ocurrencias de los papas no estuvieron bien. Entonces, cuando la Iglesia me dice que tengo que pedir por las intenciones del Papa, ¿significa que estoy apoyando todo lo que el Papa quiere, bueno o malo? No. No. Miren, esto les va a gustar, espero que les guste porque la verdad que me dediqué a investigarlo bien. Voy a poner en la pantalla cuáles son las intenciones habituales, según la tradición, del Papa. Esto que les voy a leer, este parrafito, está en un documento que se llama Raccolta. Raccolta en italiano significa colección. Colección de oraciones y buenas obras, a cuya recitación o práctica los romanos pontífices. ¿Quién es el romano pontífice? El Papa. O sea, los papas han anexado indulgencias. Así se llama este documento. Este documento fue aprobado por la Sagrada Congregación de Indulgencias y Reliquias, que ya no existe esa congregación con ese nombre, ahora existe la Penitenciaría Apostólica, pero antes se llamaba así, Sagrada Congregación de Indulgencias y Reliquias, Reliquias Sagradas. Este documento es del 23 de julio de 1898. En el capítulo, en la introducción de ese documento, habla sobre las indulgencias y las condiciones requeridas para ganarlas. Y esto está en el apartado 5. El Papa León XIII aprobó y ordenó que se publicara este documento. Pero aquí les pongo la cita al principio, espero que les guste, para que sepan, cuando decimos por las intenciones del Santo Padre, por las intenciones del Papa, ¿por qué estamos pidiendo? No estamos pidiendo por todo lo que se le ocurre al Papa. Atención, leo el párrafo. Cuando el indulto ordena oraciones por las intenciones habituales, se entiende que algunas oraciones han de ser dichas, ahí va, por el aumento de la fe católica, por el triunfo de la Santa Iglesia, por la conversión de los pecadores, por la paz y unión entre los príncipes y gobernantes cristianos y la extirpación de las herejías. ¿Ven esas 5 intenciones? La repito: el aumento de la fe católica,
el triunfo de la Sagrada Iglesia, de la Santa Iglesia, la conversión de los pecadores, la paz y unión entre los príncipes y gobernantes cristianos y la extirpación de las herejías. Continúo leyendo el párrafo. La intención explícita de estos fines no es, sin embargo, necesaria, según la Sagrada Congregación para Indulgencias en julio 12 de 1847. Es suficiente que oremos según la intención del soberano pontífice. ¿Quién es el soberano pontífice? El Papa. O sea, cuando pedimos por las intenciones del Papa, el Papa que sea, no estamos pidiendo por las ocurrencias que pueda tener cada Papa. Estamos pidiendo específicamente por el aumento de la fe católica, el triunfo de la Santa Iglesia, la conversión de los pecadores, la paz y unión entre los príncipes y gobernantes cristianos y la extirpación de las herejías. Así es que con toda tranquilidad pueden siempre pedir por las intenciones del Papa, del Santo Padre, del Romano Pontífice, sea quien sea. En este caso, pedimos siempre por las intenciones del Papa Francisco. Agradecemos a este buen sacerdote explicaciones tan claras. Seguiremos con el tema. Se aproxima diciembre y desde luego que es muy grato recibir regalos y más grato todavía obsequiarlos. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Por ejemplo, La consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual, escrito por Donald Calloway, sacerdote convertido. También tenemos La transformación espiritual y otros títulos del doctor Ricardo Castañón, científico muy destacado en el mundo, también convertido a la fe católica. Igualmente ofrecemos un compendio histórico y biográfico de la sierva de Dios María de Jesús Upegui Moreno, una obra literaria bajo la autoría de la escritora Catalina Nichols Vélez. Otro importantísimo libro que podríamos obsequiar, Matemáticas de Dios, 1 más 1, 3. Las matemáticas humanas son bien distintas a las matemáticas de Dios. Este libro nos aclara la noción que tenemos nosotros de Dios, nos aclara muchos aspectos de nuestro comportamiento cristiano. Es escrito por el jesuita Juan Clímaco Villegas. Otra obra literaria muy importante, El afán de cada día, por el padre Alexander Pareja Botero. Quien tenga esta obra puede recorrer los 3 ciclos litúrgicos que emplea la Iglesia para nuestras fiestas dominicales. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Y a Dios se da.